Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México, y a Víctor Valdivia Moreno, analista económico. Eduardo, qué bueno que estás con nosotros. Víctor, qué bueno que estás con nosotros. Muy buenas tardes. Órdenes, Alberto. Buenas tardes, Víctor. Eduardo, entonces, México en esta administración no ha podido con, y nos referimos al gobierno, no al país, el gobierno mexicano no ha podido con la seguridad. ¿De qué manera esta situación afecta a los diferentes aspectos y las diferentes necesidades de la población, Eduardo? Bueno, el gobierno de cualquier país, especialmente el de México, debe de garantizar a la gente seguridad, educación, salud y trabajo. Si analizamos esos 4 puntales fundamentales, las finanzas, la administración de la riqueza, de la justicia, de los recursos del país deben de girar alrededor de eso. En el caso específico de la seguridad, es una descomposición social en la cual es compleja porque trae repercusiones en todo lo demás. Trae repercusiones en la educación, trae repercusiones en la economía, en la producción de trabajo, trae repercusión en el aspecto social, puesto que la gente, al no sentirse segura, cambia sus formas de vivir y entonces repercute grandemente. Creo que en este sexenio, si se militariza al país y se quitan los contrapesos, pues no se puede esperar nada bueno ni mejor de lo que habíamos vivido. Es que sí es una falta de cumplimiento de los derechos que tienen los mexicanos. Víctor Valdivia, ¿de qué manera sigue afectando esta situación de la inseguridad? Mira, cuando empezamos a ver los datos de la inseguridad, estamos hablando de que está costándole a México, según los datos que tenemos acá, que hemos estado sacando nosotros, cerca de 1.92%, 1.9 para que me entiendan, del PIB. En otras palabras, nos está costando 2 puntos del PIB aproximadamente la inseguridad. Hay algunos estudios que hablan que hasta más, hasta 20 puntos. No queremos subir tanto, pero podemos decir que sí nos está afectando y estamos perdiendo más de 2 millones de empleos, estamos perdiendo suficiente dinero para poder atender todas las cuestiones de salud que son pendientes. Eso solamente con inseguridad. Además de que tenemos que hablar que de acuerdo con las estadísticas de INEGI, con lo que estamos teniendo, cerca del 59.1% de la población se siente insegura en las ciudades de México. De eso estamos hablando que el 64.8% de las mujeres no se sienten seguras en ninguna ciudad del país. 52.3% de los hombres no se sienten seguros. Las ciudades que tienen mayor índice, que se sienten más inseguras, así que la gente tiene miedo de salir, miedo de ir a su negocio. Estamos hablando de Fresnillo con 96.4%, Naucalpan con 91%, Uruapan con 89%, Ecatepec con 88% y Zacatecas con 87%, y Cuernavaca con 85%. Esto con datos del INEGI del 18 de enero del 2024, que es su estadística que tenemos. Entonces sí estamos hablando de que está impactando de forma negativa. Vamos, claro. La gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ir a sus negocios, tiene miedo de ir a trabajar. Además de que podemos decir que la inseguridad está cobrando una factura muy alta y está impactando en la inflación. Solamente, en acuerdo con los estudios que tenemos, jitomate, cebolla, aguacate, mariscos, tienen un impacto de más del 20%. O sea, impactan de manera tan negativa que se incrementan los costos arriba del 20%. ¿Esto por las extorsiones, Víctor? O sea, todos esos productores de jitomate, aguacate, mariscos, pues tienen que mocharse con los criminales y el Estado nada más mirando. Es correcto. Por desgracia así es, tal y como lo está señalando. Entonces Eduardo, sí, adelante, Víctor. Nada más, el caso del camarón, el puro camarón, haz de cuenta que en el mercado tú puedes comprar un cuarto de camarón en 250 pesos. De ahí 100 pesos son de los productores y comerciantes, 150 por cada cuarto es de la delincuencia. Eso te puede dar una idea con el camarón. Terrible, Eduardo Antonio. Entonces, ya nos dice Víctor, 2% del Producto Interno Bruto, que serán, ¿cuánto en dinero, Víctor? ¿Unos 2 billones de pesos o qué?
Más o menos es lo que están pidiendo ya de endeudamiento para este 2024. 1.7, son 2 billones. Pues con ese porcentaje del PIB que estamos hablando, podríamos construir hospitales por 4 o 5 ciudades sin ningún problema. Eduardo Antonio, entonces, sin duda alguna, este ambiente de inseguridad en el que nos encontramos es un círculo vicioso, porque nos trae todavía consecuencias negativas en todos sentidos, Eduardo Antonio. Pero además, los malos ejemplos, me voy a explicar. ¿Cómo puede creer alguien en la justicia si la gente que está demostrado un delito, simplemente con su código postal o la cantidad que tenga de dinero, puede burlar la ley tan fácilmente? Y ya no digamos los casos icónicos en este mismo gobierno, en este momento, pues que ni siquiera están procesados, las denuncias no progresan. Sí. Entonces, en los altos niveles, en los bajos niveles, pues ¿cómo va a resolverse un problema de alguien que lo despojan, de alguien que lo extorsionan? Ahí los derechos de los niños, que no se persiguen, que no se cumplimentan las órdenes de aprehensión y además que no hay castigos. Estamos en la total impunidad. De todos los fideicomisos que existían anteriormente, al recibir este gobierno y que desaparecieron por corrupción, no hay una sola persona procesada y encarcelada, purgando una condena por esa corrupción. Y sin embargo, se cambian cosas aparentemente novedosas, pero que no sabemos de la rendición de cuentas, no sabemos dónde va el dinero, no sabemos cómo se gasta. Y las obras que ha hecho el gobierno, lejos de producir riqueza, pues son pérdidas en Pemex, son pérdidas en Aeroméxico, son pérdidas en el aeropuerto Felipe Ángeles, son pérdidas en la farmacia gigante del bienestar, en fin. Entonces yo creo que una mala administración no solamente no garantiza los derechos de las personas por ser ciudadanos de México, sino que además pone en peligro la buena relación social, económica, no se producen trabajos, no se combate la inflación, o sea, y ya no digamos de la salud. En la salud antes no tenían derecho a seguridad social 20 millones de personas, ahora son 50 millones de personas. Entonces, con esas cifras, esos datos, estamos acostumbrados a que nos quieren vender otros datos, creyendo que todo está muy bien y además nos piden continuidad de esta evidencia. Es ahí donde, bueno, la decisión va a ser fundamental del pueblo sabio de México. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo Antonio y también Víctor. Regresamos en 2 minutos, seguimos con este tema. No se ha podido con la seguridad. Antonio, Víctor Valdivia, gracias por continuar con nosotros. Eduardo, Víctor Valdivia, aquí la situación está de que no solo estamos hablando de crimen organizado, que eso es gravísimo. Apenas en Puebla, 7 cuerpos desmembrados, 5 decapitados, o sea, es brutal el asunto. Esta mañana, en Chilpancingo, se cumple un mes, se conmemoró un mes de la muerte de un joven de la Normal de Ayotzinapa, asesinado por un policía, y salieron y quemaron 11 vehículos, instalaciones de la Fiscalía, y no ocurre nada. Y no es de que vayan por estos manifestantes, sino estamos en medio de una dinámica negativa completa, Víctor. Sí, es que, si me permites, es lo que comentaba el maestro hace un momento, y aquí tenemos que darle la razón. Cuando la ley no se aplica, cuando no tienes un cumplimiento de la norma jurídica, en otras palabras, cuando tienes delitos que no se persiguen, solamente estás incentivando que haya más delitos. Claro. Lo que hablaba el maestro, y estoy completamente de acuerdo con él, y tú sabes que en todas las entrevistas que he tenido con ustedes, es lo que siempre he comentado. Al momento que tenemos obras que no están funcionando, acusaciones de corrupción, pero nadie está en la cárcel, o nadie está bajo proceso, acusaciones de delitos de cuello blanco, pero nadie está nadie está tras las rejas por esto, no hay ninguna acusación, la ley se convierte en una herramienta política nada más. Y la gente está cansada, la ciudadanía está cansada de esto. Simplemente anoche en el debate
creo que lo mejor del debate era escuchar las preguntas de la población, porque lo que hizo el ITESO fue tomar las preguntas de la gente, juntarlas en un conjunto y presentarlas a los candidatos. Y lo que la gente estaba hablando era precisamente de estos temas: delincuencia, salud, falta de hospitales, falta de medicamento, problemas de seguridad. Es lo que estaban hablando, es lo que la gente estaba pidiendo, porque es lo que estamos viviendo. Sí. Y bien dice el maestro, al momento que tengo acusaciones, pero no tengo ningún proceso, no tengo ni las rejas, entonces, ¿qué está pasando? Todos son corruptos menos yo. Entonces, ¿por qué no se aplica la ley? Y empiezan todas las discusiones. No, es que el problema son los jueces. Cuando hemos hablado con los jueces, cuando vamos a hacer investigación con ellos para ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, ellos automáticamente dicen, no, es que el problema son las policías porque no arman bien los casos. Y se empiezan a aventar la pelotita entre los distintos elementos, ya sea los jueces o la policía. Unos porque dicen, los jueces los dejan ir, y los jueces dicen, no, ellos no arman bien los casos y tenemos estos problemas. Pero al final quien está pagando el precio es la ciudadanía, es la población. No solamente tenemos el caso de Chilpancingo. Acuérdate que hace menos de 8 días tuvimos un linchamiento brutal en Taxco, y era porque la gente no confiaba en las autoridades y no iba a llevar ese caso de la niña a las autoridades para que los dejaran ir. Y las autoridades actuaron lento. Y lo peor fue después ver a un secretario de Seguridad Pública decir que el problema fue que la mamá no la cuidaba. O sea, aunque salió a pedir disculpas, perdón, pero esas palabras hieren. Y al mismo tiempo tenemos el caso allá abajo en Tabasco de los policías que fueron a frenar el motín, pero fueron sin equipamiento. Y todo lo que le pasó a las mujeres policías es una vergüenza nacional. Lo que les hicieron, lo que les dejaron que pasara. Y también fue una barbaridad que los dejaran ir sin estar equipados ni preparados para enfrentar ese problema. Entonces todo esto se junta y mandamos una señal a la delincuencia organizada pésima. Y lo peor es que cuando decimos, ¿cuál es la estrategia federal? Vamos a mandar apoyos sociales para evitar que haya más delincuentes. Perdón, pero eso no está funcionando. ¿Por qué? Porque el hecho de atacar la pobreza, para empezar, nos está atacando de raíz, está dando dinero nada más. Pero el hecho de atacar la pobreza no significa que se disminuya la delincuencia, porque no son los pobres los delincuentes. Eso tiene que quedar claro. Los pobres son la víctima número 1 de la delincuencia, que muchas veces son obligados a trabajar como burros para el narco, como halcones, o son explotados en el mercado de la trata. Al final del día, la pobreza son las primeras víctimas. Y recordemos que en este gobierno la pobreza extrema creció 1 punto. O sea, aquí tenemos estos problemas. Aquí esto está golpeando muy fuerte, pero ya lo vimos en el debate, la ciudadanía está muy preocupada, la gente está preocupada. Simplemente en la misma encuesta que yo estaba leyendo, 7 de cada 10 mexicanos les da miedo ir al cajero electrónico a retirar dinero. Sí. Tú puedes ir a cualquier ciudad de México y de 10 personas que estén formadas, 7 están rezando para que no los vayan a robar. Vamos a ese punto, Víctor. A ver, Eduardo Antonio, las propuestas de los candidatos que se estuvieron tirando, verdaderamente un debate de muy bajo nivel. El hashtag qué tristeza para México verdaderamente reflejaba el pensar de mucha gente. ¿Cómo lo viste, Eduardo Antonio? Esas propuestas que no era uno de los temas, pero salió a la luz. ¿Podrán hacer algo para restablecer el Estado de Derecho que está totalmente roto? Bueno, yo quiero empezar con la candidata oficial, que parece, al igual que el presidente, que viven en un mundo alterno, en un mundo bizarro, en el cual todo es maravilloso, vamos muy bien, la economía crece, se combate la seguridad, la impunidad, ya no hay corrupción, etcétera, y todo el mundo nos damos cuenta que eso no es cierto y que incluso estamos peor. El candidato de la nueva forma de política, bueno, la nueva forma será para él. Es muy joven y no se ha dado cuenta de qué es lo que pasaba en la década de los 50, de los 60, de los 70, que fuimos construyendo el México cuando él nació. De gente que vivimos lo que era el movimiento de 68, lo que era verdaderamente un autoritarismo, pero sin militares, excepto en el movimiento de 68, y que a partir de eso se dejó de vender armas en México porque había venta libre. Y luego de ahí, pues la opción que para mi gusto es mejor. Primero, una candidata que se descarta de los partidos políticos, que es empresaria,
que viene del pueblo y que sabe de las carencias y de luchar para sobrevivir y además para impulsarse a progresar. Eso me parece maravilloso. Hay que dejar de dignificar la pobreza y al pobre. Eso no tiene nada de digno, es indigno. Lo interesante sería dignificarlo sacándolo de la pobreza. ¿Cómo? No regalándole dinero. Claro que forma una parte interesante, pero en realidad educándolo, dándole sus servicios, enseñándole a trabajar y creando fuentes de trabajo. Eso sí realmente sacaría al pueblo de la desgracia. Pero ¿cómo va a ser que a la gente se le ofrezca dinero por no hacer nada? Simplemente porque es joven o simplemente pues porque es anciano. O sea, bueno, sí, claro que tiene todo mundo derecho. ¿Y dónde está la administración del país? ¿Dónde está la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, etcétera? Todos los organismos que están en este momento supeditados a la orden de una persona que les dice qué es lo que tienen que hacer y que además quiere que todo el mundo lo crea, viendo evidencias terribles de que el mundo que estamos viviendo, el México que estamos viviendo, no es así. Sí. Entonces yo lo que diría que el debate solamente me sirvió para decirme a mí mismo, como mucha gente, que yo no quiero continuar con esto. Pero está en nuestras manos hacer un cambio. Sí. Híjole, pues sí, el hashtag Pobre México, ¿no? Se estuvo manteniendo durante mucho tiempo ahí en las redes sociales. Víctor Valdivia, Eduardo Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa, la última, y continuamos con este tema. No se ha podido con la seguridad, garantizarle seguridad a los mexicanos. Volvemos en 2 minutos. Seguridad. Víctor Valdivia, hay mucha esa frases que se vuelven lugares comunes de que vivimos en un estado de derecho. ¿Qué significa vivir en un estado de derecho donde se establece el imperio de la ley? La ley es la que manda, Víctor. Explícanos. Es que tenemos el problema, mira, de acuerdo con la frase que me acabas de decir, de acuerdo con los teóricos clásicos, estamos hablando de que el Estado es el encargado de aplicar la ley y que tiene que ser las leyes lo que mande y el Estado el que lo imponga. Así que también el Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza para poder imponer la ley. Y ya me fui a los clásicos, muy, muy clásicos. Sí. Pero no podemos tenerlo cuando el titular del Estado, el jefe del Ejecutivo, te dice en una conferencia mañanera, no me vengan con que la ley es la ley. Sí, caray. Ahí automáticamente tenemos que están aplicando la ley como arma política. Hace un momento lo comentaba muy bien el maestro Lara. Tenemos demasiadas acusaciones y nadie entambado. Y tiene toda la razón. Simplemente, si algo frenó y algo afectó a la economía mexicana a principios del sexenio, y apenas ahorita estamos recuperando los niveles de cuando estábamos con Peña Nieto, que esa es la realidad, no estamos mayor. No, sí se ha recuperado, pero ha sido un rebote lo que hemos tenido. Pero técnicamente estamos igual que en la época de Peña. Exactamente igual, estamos alcanzando lo que fue el último año de Peña, para que me entiendan. Sí. Y si algo frenó la inversión extranjera directa, porque yo trabajo con muchas empresas extranjeras que vienen a invertir a México, fue precisamente eso de cancelamos Texcoco porque hay corrupción. Y cuando pedimos, yo fui de los que estuvo fregando, queremos ver quiénes son los corruptos y queremos que estén en la cárcel más, ayudamos, si hay que hacer auditorías o lo que sea necesario, sí. No apareció nadie. Entonces, lo que tenemos pero aquí también, Víctor, permíteme que también en la administración de Peña Nieto no se perseguía a los corruptos. Y con Felipe Calderón tampoco se perseguía a los corruptos. O sea, este asunto lo traemos ya de muchos años. O sea, y en el discurso lo dicen, es que debemos establecer el imperio de la ley. Algunos simulaban, pero y este gobierno de plano dice, no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, se está descomponiendo nuestro endeble Estado de Derecho. Sí, es que es el problema. Haz de cuenta que es como venir a dejar que las termitas o que las ratas lo invadan y no hacer absolutamente nada, que es lo que la ciudadanía ha estado pidiendo. Mira, no es que sea una cuestión de partidos políticos, el maestro Lara lo está explicando muy bien, es una cuestión simplemente de que los ciudadanos estamos exigiendo que ya le paren y que efectivamente se ejerza el derecho, que se ejerza el trabajo
que se ejerza la justicia y que se vaya en contra de los corruptos. Pero ¿cuál es el problema? Efectivamente, venimos de sexenios con alta corrupción, pero llegamos a un momento en la cual se convierte la aplicación de justicia en un discurso político, porque prácticamente también lo que estuvimos oyendo en el debate de ayer, que también me uno a las protestas en contra del debate, odio el formato en que se hizo, es un formato muy mediocre, perdón, pero en este medio contigo hemos tenido mejores debates, y no es porque me caiga bien el programa, simplemente es la verdad. Y uno de los elementos que tenemos es que era imposible ver que la candidata oficial estuviera prácticamente diciendo, los corruptos son ellos, y si ellos ganan, vuelve la corrupción, nosotros no somos corruptos. Ok, ¿y qué elementos tienes para demostrar que no soy corrupto? Sí. Ninguno, solo que gané premios. No, sí, dice, demuéstrenlo y presenten sus denuncias ante el Ministerio Público. O sea, Eduardo Antonio, pasamos con Eduardo Antonio. ¿Qué clase de nivel tan pobre vimos en el debate? Y el asunto de verdaderamente acabar con la corrupción. La corrupción es parte de la inseguridad. Hay gente poderosa, protegida, las fiscalías no atienden y no. ¿Cómo ves, Eduardo? Mire, primero quiero decir que no es un problema exclusivamente del gobierno o los gobernantes en turno. Es un problema de la población, que no tenemos verdaderamente una identidad nacional. O sea, México creemos que es de los políticos, de los diputados, del presidente, más no de México. Los mexicanos somos dueños de México, de sus cielos, de sus montañas, de sus mares, de sus ríos, pero necesitamos creerlo para defender, porque no defiendes lo que no es tuyo. Y entonces, con la ignorancia, con la pobreza, la falta de trabajo, manipulan fácilmente a los necesitados de educación, a los necesitados de salud, a los necesitados de trabajo, que les dan una dádiva y creen que son sus redentores, creen que son sus semidioses. Y no es cierto, es el dinero de todos los mexicanos que estamos pagando con nuestros impuestos y mal administrado. ¿Cuáles son los grandes fracasos de esta administración? Suspenden un aeropuerto de talla internacional por un aeropuerto mediocre que a 2 años no es negocio. Sí. Y además obstaculiza el aeropuerto que ya teníamos y que lleva funcionando 60 o más años. Sí. Luego de una refinería que se ha inaugurado, que se ha gastado, que tiene sobreprecio y no funciona, no produce un solo barril. Y luego de ahí una devastación ecológica que no trae ningún beneficio a la gente que vive ahí, porque ellos no pueden pagar el Tren Maya, ni viajar en el Tren Maya, ni siquiera es un tren de carga para hacer negocio a distancia o transporte público a distancia. Y luego de ahí, pues nos vamos con un sistema de salud totalmente destrozado, desaparecen el Seguro Popular, ponen el ISSSTE, un fracaso, una ocurrencia. Y ahora el Bienestar, ¿con qué dinero va a operar si no hay dinero? Y todo el gasto del gobierno es opaco, reservado por seguridad nacional, será por seguridad personal, porque no sabemos dónde fue el dinero. Si ustedes me prestan dinero y tienen derecho de decirme, o me lo dan a que lo ministre, oye, ¿en qué lo gastaste? Y yo le digo, no, me voy a reservar esa información 10 años. O sea, ¿de qué se trata eso? No, entonces, sí está terrible. Vale la pena hablar de un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ahí emanan. Y lo que emanan son la salud, el trabajo, la seguridad y la educación. Queda mucho por deber, no solamente los gobiernos anteriores, pero siento que en este ha sido una debacle con todas las oportunidades que se han tenido y con la riqueza que genera México. Produce verdaderamente solamente más pobres. Y más pobres en todos los aspectos, y eso trae, pues, agresión, inseguridad, impunidad y todo lo que conocemos actualmente. Un despilfarro tremendo, un Tren Maya superior a los 500,000 millones de pesos, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México recibe 55,000 millones de pesos al año. Aquí fueron 500,000. Una refinería que dijeron va a costar 8,000 millones de dólares y calculan que va en 18,000 millones de dólares.
un aeropuerto que cancelarlo nos costó 130 mil millones de pesos y hacer uno nuevo otros 130 mil millones de pesos que no usan. En fin, qué situación y la decisión en la que estamos metidos los mexicanos. Eduardo Antonio Lara, muchísimas gracias. Víctor Valdivia, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. No se ha podido con la seguridad y con muchas otras cosas más. Vamos a hacer una pequeña pausa nosotros y regresamos después de 2 minutos. Gracias a los dos.